Listo, muy bien. Hola nuevamente, ¿cómo están? Vamos a continuar. Después de ahí de un rato un break, vamos a continuar y vamos a proseguir. Bueno, con este ya terminamos lo que es JPA y regresamos a nuestro código que está aquí. Listo. Y ya estuvimos, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues ya hemos implementado, definido nuestro primary key. Sí es un poco trabajoso aquí, pero esto es una vez que hagan uno, los demás simplemente ya se hacen solo los cambios de valores. ¿Ya? En este caso hemos definido nuestro composite primary key class. ¿Ya? Esto hemos hecho, entonces tenemos que definir esto para poder trabajar con lo que es job history y tener nuestro índice compuesto. ¿Ya? Y este índice compuesto es pues una clase normal. ¿Ya? Una clase normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica? Que yo puedo tener, pues, un entity con varios atributos que son primary key. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos, ahora lo que nos falta es descomentar. Ya, descomentar todos donde estaba el comentario. Vamos primero por country. No sé si aquí hay comentario. No hay ninguno. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí está, por ejemplo, desbloquear. Entonces aquí vamos a ver. Listo. Grabamos y ya está, no hay ningún error. Ya no hay ningún error. ¿Ya? Aquí nos sale sin warning. Warning es porque ahorita vamos a hacer la notación one to one. ¿Ya? Vamos a employ. En employ hay algún comentario. Sí, aquí también está, ¿no? Desbloquear. Vamos a desbloquear y esto lo borramos, porque ya no tiene sentido que esté ahí, ¿no? Listo, ya está. Y hay un warning, sí, porque todavía nos falta lo que es language y lo que es el department, ya que es el one to one y el many to man. Vamos, job history, job history ya está. También vamos a job. En job también aquí estaba el comentario, esto lo borramos. ¿Ya? Porque ya hemos hecho el índice compuesto, lo grabamos y fíjense, está limpio, no tiene ningún warning. Luego está job history también está, ya, bueno, esto ya no tienes, ya está, este es nuestro composite primary key class. Muy bien, entonces si se dan dando cuenta, ya hemos supuestamente terminado, ¿no? Entonces nos está quedando aquí este olvidado, language. ¿Ya? Language, si se acuerdan, era la relación entre los employee y language. Había una relación many to one. ¿Ya? Entonces es la que vamos a trabajar ahorita. Entonces voy a cerrar todo lo que ya hicimos y todo lo que está con su warning es lo que vamos a implementar ahora, ¿no? Y ahí está, y acá está job history también, que lo voy a grabar. Ya está. Entonces nos estamos quedando con tres clases, ¿ya? Que es justo para lo que es el one to one y el many to many, ¿ya? Entonces por cualquiera de los dos podemos empezar sin ningún problema, ¿ya? Vamos primero con lo que vendría a ser el many to many, ¿ya? ¿Cuál es el many to many? Entre employee y acá está, ¿no? Un empleado, dijimos, y esto no está aquí por si acaso, por ahí me decían, ¿y dónde está ese language? ¿Ya? No está. Aquí no está porque en este caso este esquema o este diagrama de base de datos no tiene una relación many to many, porque es obvio que no lo va a tener, ¿no? Entonces lo hemos agregado, ¿por qué? Porque para cubrir todos los casos. Muy bien, vamos ahí, listo. Entonces estamos aquí y esto lo voy a bajar acá, ¿verdad? Como siempre, lo bajo, ya está, perfecto. Muy bien, ¿qué tengo? La idea era simple, un empleado puede hablar uno o más idiomas, o ninguno. Literalmente alguien por ahí, pues, si hablas algún otro idioma, pues no, solo español, castellano, como quieran decir. Muy bien, entonces, o podemos decir que mínimamente pues habla castellano, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Un empleado y en esencia puede hablar muchos idiomas, porque hay algunos que hablan pues inglés, portugués, italiano, francés, alemán, no sé, chino por ahí. ¿Ya? Entonces hablan diferentes idiomas. Y el lado del language, pues tenemos que un lenguaje es hablado por muchos empleados. Entonces aquí tenemos una relación many
to man. Entonces, ahí, sin pensarlo, money to money. ¿Ya? Money to money. Y lo mismo aquí, money to money. Porque es una relación de muchos a muchos. ¿Cómo me doy cuenta que es money a money? Porque fíjense, list a list. ¿Ya? Lista a lista. Money to money. ¿Listo? Es una relación de muchos a muchos. Muy bien. Vamos, ¿qué más va? ¿Qué anotaciones más se deben colocar? Ahora hay un aspecto importante. Si vemos aquí este esquema o este diagrama de base de datos, podemos notar que no existe esa relación muchos a muchos. ¿Ya? Porque dentro de lo que es lo que son base de datos y tablas, no hay una relación man to man. No existe. Ya no hay. Y si existiese dentro de, diremos, de un modelo entidad-relación, generalmente lo que ocurre es que de esa relación se genera, o mejor dicho, la relación muchos a muchos genera otra tabla. O sea, siempre va a haber una tabla ahí al medio. Entonces, pero dentro del mundo orientado a objetos, yo sí puedo tener esa relación de muchos a muchos. Puedo tenerla, ¿ya? Pero no en el mundo orientado a objetos. Perdón, no en el mundo de base de datos. Entonces, son dos mundos que tienen que conversar. Entonces, justo ahí va lo que son las anotaciones que vamos a colocar, ¿ya? Para poder definir eso. Que en el mundo orientado a objetos lo mantenemos con listas y listas, pero cuando esto se convierta a base de datos, se guarde en una tabla que va a tener la relación de muchos a muchos. Muy bien. ¿Cómo empezamos? Por cualquiera de ellos, porque se dan cuenta, es indistinto. Ya es indistinto, los dos son muchos a muchos. Entonces, lo que generalmente se hace es agarrar alguna de ellas, ¿ya? Y volverla como que el pivot, el principal. En este caso, al employee, vamos a la clase employee, perdón, vamos a considerarle como la clase principal, porque es obvio, ¿no? Si el idioma no existiera, pues si una persona hablase un idioma, ya no es al revés el idioma sobre una persona. Entonces, pero es indistinto, repito, es indistinto cuál sea, en este caso, diremos el principal, ¿ya? Muy bien, vamos a considerar que employees es la clase principal. Muy bien, y language es, digamos, la clase dependiente, ¿ya? La clase dependiente. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos ahí empezamos por language. Aquí, por ejemplo, cuando es una relación money to money, lo primero que yo tengo que definir es eso, el mapped. ¿Qué es el mapped? Pues el objeto o el atributo con el cual yo me estoy relacionando. Y eso ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué es el mapped? Entonces yo hago aquí, mapped. ¿Y qué coloco? El objeto con el cual yo me estoy relacionando. ¿Con quién me estoy relacionando? De aquí hacia aquí, con este atributo, language. ¿Listo? Ahí está, language. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, adicionalmente, puedo colocar el fetch. Vamos a ver. ¿Ya? Ahí está el fetch. Y fíjense, por defecto está enlace. Igual que los casos anteriores lo voy a poner porque también vamos a en cierto momento a hacer cambios. Entonces le ponemos LASI. Muy bien, ya está. Entonces aquí ya tengo mi relación, mi definición del money to man. ¿Ya? Yo he definido aquí. Entonces ya dijimos, language es el secundario. ¿Ya? Es el secundario. Entonces toda la demás configuración va a estar aquí. ¿Ya? En uno de ellos tiene que estar toda la configuración y en el otro solo está, diremos, el vínculo, ¿no? ¿Con quién te estás relacionando? Con él, ya está, listo, suficiente, muy bien. Entonces dejamos language y ahora nos vamos aquí, a employees, y aquí sí vamos a utilizar varias anotaciones. ¿Por qué? Porque en este caso aquí tenemos que realizar la configuración. Muy bien, perfecto. Vamos ahí. ¿Listo? Muy bien. En este caso, ya vinculó aquí. Ya creó la relación. Ya creó el nexo. Entonces aquí podría yo colocarlo, pero ya no es necesario. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tengo el vínculo. Acá hay un vínculo el mapped, ¿no? Ya está definido. Aquí también puedo colocar, sí, tengo también el mapped. Pero diremos que no es necesario. ¿Por qué? Porque generalmente usa
la otra relación, ¿no? En este caso, esta relación, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que sí vamos a colocar? El fetch, ¿ya? Para especificar también qué es tipo LASI, aunque está por defecto, pero vamos a colocar. Muy bien. Lo que sí debe estar aquí, y es lo que en esencia va a crear esa tabla, ¿ya? Va a crear una tabla, ¿ya? Fíjense, cuando es una relación uno a muchos, aquí por ejemplo, cuando es una relación uno a muchos, en tablas se genera un foreign key. Se hace un foreign key. El foreign key es esta relación, esa flechita que ven ustedes es el foreign key. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? En SQL, esta es la relación. Esto representa el vínculo con la otra tabla. Ahí está el foreign key. Muy bien. En este caso, al ser una relación de muchos a muchos, entonces se crea esos foreign key, pero al medio alguien tiene que juntar a esas dos tablas. Alguien los tiene que juntar. Para eso, en estos casos, cuando era, ¿dónde está? Cuando era aquí many to one, se creaba un join column, o sea, la columna que vinculaba, ¿ya? La columna que vinculaba. Y esa columna era esta. Pero cuando son muchos a muchos, repito, ya no es una columna, sino es lo que junta a estas dos tablas, es otra tabla. Entonces, en este caso, aquí vamos a colocar el join, pero en este caso, join table, ¿ya? Join table. ¿Por qué? Porque necesito una tabla para juntar. Y ahí está, ¿no? Especifica el mapeo de la asociación, ¿ya? En este caso, de dos relaciones. Y lo que hace es crear una internamente, fíjense, la forma, lo que estoy haciendo es un many to many, ¿ya? Estoy haciendo un many to many. Entonces, internamente este join table crea una relación one to many y many to one, ¿ya? Crea esa relación de ida y vuelta internamente y va a crear una tabla. Entonces, se va a crear una tabla al medio que va a tener esa relación de one to many y many to one. Es lo que les decía a nivel de tablas. No existe relaciones many to one. Siempre son one to many o many to one. Esa es la relación estándar. Muy bien. Entonces vamos a definir, un join table que lo que va a hacer es crear una tabla. Entonces, lo primero que tengo que yo especificar es cuál va a ser el nombre de esa tabla que se va a crear. Entonces le pongo el nombre. En este caso, generalmente las tablas que juntan dos tablas, en este caso many to man, generalmente tienen el nombre de ambas tablas. En este caso, countries, ya, en singular, ¿ya? Country, language, country digo. Employee, estoy en employee, Employee, ahí está. Employee, language. ¿Por qué? Porque estoy employee y va a mezclar con language. Ese es el nombre. Generalmente el nombre es la mezcla de ambos nombres, pero en este caso tiene que ser en plural. Employee language, o también puedo ponerle employees language, así pongámosle, ¿ya? Employees language. Muy bien, listo. ¿Qué más necesito? Entonces no solo es ponerle el nombre de la tabla, no tengo que especificar pues cuáles van a ser o cuál es la columna que se va a generar, porque tengo que literalmente, como se va a crear una nueva tabla, tengo que especificarle pues cómo se van a llamar sus campos, ¿ya? Y de dónde se va a generar esos campos. Muy bien. Entonces, para ahorrarme un poco de espacio, lo voy a... voy a ponerlo ahí, ¿no? Ahí lo voy a tabular. ¿Ya? Por acaso es una coma y todavía sigue. Muy bien. Entonces, aquí defino dos parámetros. Uno que vendría a ser el join columns, ¿ya? Y acá está. En este caso define los nombres de las tablas, ¿ya? Los nombres de las tablas. Muy bien, entonces, ¿qué coloco? Ahí. Voy a definir los join columns, las columnas que van a juntar. O sea, ¿qué columnas va a tener esa tabla que estoy generando? En este caso, coloco, aquí, en este caso voy a utilizar aquí porque al ser join columns implica que es un conjunto de columnas, ¿ya? Porque pueden ser varios, ¿ya?
En este caso se utiliza la anotación que ya hemos utilizado. ¿Cuál hemos utilizado? Este join column, porque tengo que definir una columna. Entonces se utiliza join, ¿ya? Join column, ¿ya? ¿Qué columna va a ser esa? Y tengo que especificarle el nombre de esa columna, ¿ya? ¿Ya? El nombre de la columna. En este caso, fíjense, cuando yo pongo join column, fíjense, aquí está, ¿no? Name, ¿dónde está name? No hay name, ¿ya? Porque aquí en join column sí tiene el name, ¿no? Ahí está join column y sí existe el name, ¿ya? Pero aquí vamos a forzar, ¿ya? Para garantizar, aunque no es necesario, pero ya, lo generalmente se pone lo que es el reference column name, ¿ya? Porque este es, diremos, el nombre que va a tener, ¿ya? Y en este caso el valor que se le coloca es aquí el nombre que está referenciado con la columna. En este caso lo primero que se coloca es en dónde estoy. ¿En dónde estoy? Estoy en employees. Entonces lo primero que tengo que colocar es qué dato va a ir ahí. En este caso el dato que va a ir es este primerito, employee ID. O sea, este va a ser el nombre que va a estar ahí. ¿Dónde está? Aquí estamos. Ya está. Plin, ya está. Este es el campo que se va a obtener de la tabla employees y este campo va a ir en esa tabla que voy a generar. Muy bien. Adicionalmente, yo le puedo colocar el parámetro, acá está, fíjense, recién me apareció el parámetro name. Darle un nombre. ¿Por qué? Este reference, este parámetro o valor es el nombre de aquí. Este que está aquí. ¿Ya? Es este nombre. ¿Ya? Pues he hecho un copy paste. ¿Ya? Y el name es que en el caso de que yo lo quiera llamar de diferente manera, ¿ya? Porque puedo ponerle otro nombre, no necesariamente tiene que ser el mismo nombre, ¿no? Entonces podía cambiar, pero en este caso lo voy a poner ahí, como entre comillas lo estoy duplicando para que quede ese parámetro y cuando nosotros posteriormente queramos ponerle otro nombre, lo cambiamos, ¿ya? Listo. Entonces este vendría a ser qué campos de esta entidad van a ir en esa nueva tabla. Entonces aquí yo puedo colocar varios. ¿Ya? Puedo colocar varios. ¿Ya? Por eso acá hablamos del join column. Muy bien. Ese es uno. ¿Listo? ¿Qué más nos falta? Aquí adicionalmente tengo que colocar, por el caso, repito, este join column son las columnas propias de employee. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso employee ID es de employee. Y por ahí podría complementar con otros atributos, ¿ya? Pero aquí adicionalmente tengo que colocar del otro lado, o sea, del language, qué data yo voy a utilizar de aquí para que esté en esta tabla. Entonces, eso se llama inverse join column, ¿ya? Fíjense, aquí está con el cual yo me estoy referenciando, o sea, del otro lado, ¿cuál es su primary key que yo voy a colocar aquí? Entonces, eso es el inverse join column. Repito, para que quede bien. Join column es del entity que yo estoy actualmente. Inverse join es con el que yo me estoy relacionando. ¿Ya? Muy bien. Y es obvio que aquí pongo una llave porque puede haber varios elementos. Coloco un join column. Join column. Abro mi paréntesis. Y aquí hago lo mismo, ¿no? Tengo que colocar el nombre del campo que es primary key en la otra entidad. ¿Quién es ID? ¿Quién es el ID? ¿Quién es el campo primary key? Language ID. Aquí está. Entonces, control C y lo coloco aquí. Listo, ya está. Entonces, repito, este es el ID o el primary key de la otra entidad. Ya, muy bien. Y luego
puedo especificarle ya un nombre, ¿no? En este caso el nombre que yo quiera darle. Que generalmente lo voy a poner el mismo, ¿ya? Language ID. ¿Ya? Estoy colocando el mismo, ¿ya? Pero tengo la opción de poderlo cambiar, porque a veces algunos le cambian de nombre, ¿ya? Porque pueden ponerle, no sé, algún otro dato adicional, ¿ya? Pero es el mismo. Y esto vendría a ser mi relación money to money, ¿ya? Hago una relación money to money, acá está, ¿no? Money to money. En uno solo defino el mapped con que me estoy vinculando, y en el otro ya se define ya todo el join table que va a la realizada, ¿no? Entonces aquí también podría definir los otros valores. Ya está, fíjense, ya tengo mi money to money. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente, el que está quedando aquí. Ya entonces language ya lo podemos subir por aquí, y fíjense, ya no tiene ningún warning porque ya hemos solucionado este ejemplo. Muy bien, ahora vamos a los dos, employee con department. Listo, ahí está. Muy bien. ¿Existe una relación? Sí. ¿Cuál es la relación? Aquí está. Cuando el empleado tiene job manager. ¿Ya? Tiene el rol, digamos, job manager. Aquí vamos a ponerle así, ¿ya? El rol, para que no haya confusión. Entonces el rol manager. Entonces, por lo tanto, un empleado tipo manager es manager de un departamento. Acá está, un departamento, ¿no? Y del lado opuesto, aquí en departments, acá un department tiene un manager. Ya, es obvio, un departamento tiene un manager, o entre comillas diremos jefe, ¿no? Pero ahí está. Entonces, estos dos hay una relación. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí no es una lista, son dos objetos. Entonces, es una relación one to one. ¿Ya? Y verán, pero profe, ¿por qué desde los dos lados? Porque realmente se tiene que tener. En este caso, originalmente creo que era que un manager podría ser, no, un empleado tipo manager podía ser manager de diferentes departamentos. ¿Ya? Pero en este caso lo estamos considerando one to one porque para tener un ejemplo, un caso de cómo se hace un one to one. Ya, fíjense, vamos a un poco analizar lo anterior para que vean que esto es similar. Muy bien, ¿qué ocurría? Cuando yo tenía una relación one to many y del otro lado many to one, siempre uno de ellos, y específicamente en el one to many, estaba el mapped. ¿Ya? Siempre en el one to many está el mapped, por si acaso. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Siempre está el mapped. Y donde está el mapped es el objeto que no tiene, diremos, el join column. Generalmente el lado inverso es quien tiene join column. Aquí, por ejemplo, no es lo mismo, pero fíjense, cuando es many to one, tiene el join column. ¿Ya? Y aquí no hay mapped, pero en este lado sí hay mapped. ¿Ya? Y en el otro sí hay el join column. Y generalmente join column se coloca en donde está especificado el campo. ¿Ya? Join column sirve para especificar el campo y aquí no hay mapped. En el lado inverso sí hay mapped. Un poco jalando el ejemplo anterior para que también se entienda y no se confundan. Fíjense, con que era language y employee ocurría lo mismo. ¿Ya? Employee, si vamos aquí el money to money, fíjense, los dos son money to money. ¿Ya? Los dos eran money to money. ¿Ya? Pero alguien siempre, uno de ellos, tiene que tener el mapped. ¿Ya? Recuerden eso, o sea, uno de ellos siempre tiene mapped. Cuando es one to money y money to one, el que generalmente tiene el mapped, es el one to money. Y lo que expliqué aquí, ¿no? Generalmente el one to money tiene el mapped. Cuando es una relación money to money, entonces uno de ellos tiene que tener el mapped. ¿Ya? Y el que tenga el mapped, ¿ya? Digamos, language ha tenido el mapped, entonces es obvio que el otro lado, el lado opuesto, no tiene mapped, pero tiene el join. En este caso tiene el join table. ¿Ya? ¿Se van dando cuenta cómo va la jugada? Entonces lo mismo va a ocurrir con este caso cuando es one to one.
Entonces, al ser los dos one to one, la pregunta es, pues, ¿cómo los vinculo? Pues mantenemos el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Que uno de ellos así, para hacerlo más sencillo. Ambos son one to one. Ambos son one to one. ¿Ya? Y este también es one to one. ¿Ya? Eso estamos de acuerdo. One to one. ¿Listo? Ya está, one to one. Ambos son one to one. ¿Ya? Pero uno de ellos tiene que tener el mapped y el otro tiene que tener el join. ¿Ya? Ese es siempre ya lo que se tiene que hacer. Y hemos justo dicho, vamos a analizar un poco para que se entienda. ¿Ya? Entonces, ya dijimos, uno tiene el mapped, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí tiene el mapped y el otro tiene el join. Entonces, lo mismo va a ocurrir aquí. En este caso, al ser los dos one to one, ¿ya? La pregunta es, ¿quién tiene el mapped y quién tiene el join? Entonces, la respuesta es bien sencilla. Pues el que tiene el join es aquella entity o tabla que tiene definido el campo. Si nos vamos a Department con Manager, nos venimos por aquí, aquí está, fíjense, Department Employee. ¿Quién tiene definido el ID? Department, porque en Department yo tengo que definir quién es el Manager, ¿ya? Y él es el quien tiene. Aquí no hay. Lo que sí más bien aquí es un empleado a qué departamento pertenece, que eso ya lo hemos implementado. En este caso, siempre tengo que definir eso, ¿ya? ¿Quién tiene el ID? ¿Quién tiene el campo? En este caso, quien tiene el campo es Manager. Aquí está, el Manager ID. Entonces, Department va a ser quien va a tener el Join y quien va a tener el Mapped va a ser Employee. ¿Ya? Siempre fíjense eso. Repito. El arroba Join Column, ¿ya? Se coloca en la entidad que va a tener el campo. En este caso, ¿quién tiene el campo? Manager ID. Employee no lo tiene. No tiene. ¿Ya? Porque él es una dependencia. Esto es a nivel de tablas. Pero a nivel de objetos, ambos objetos tienen que estar declarados. Pero en este caso, tenemos que definir. Entonces dijimos que join column. Él tiene el join column. Muy bien. Entonces creo que ahí ya está más sencillo para definir quién es quién. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí lo que se hace, control espacio, y este es el que va a tener el mapped. ¿Se dan cuenta? Uno tiene el join column y el otro tiene el mapped. Entonces, ¿qué va aquí en el mapped? Pues va el nombre del objeto. ¿Cuál es el objeto con que me estoy vinculando? Department Manager. Coloco ahí, ya está. Adicionalmente puedo colocar los otros atributos, y ahí está el fetch, que por defecto es eager, ya, por defecto es eager, ya, que lo puedo colocar como no, ya. Después vamos a ver más adelante lo que es el cascade, ya, eso ya vamos con calma, porque si no haríamos puro JPA 3-4 semanas, no. Entonces, aquí hoy día terminamos, ya. Muy bien, tengo el cascade. ¿Ya? Esto lo vamos a ver después cuando veamos Spring. ¿Ya? Cuando veamos Spring, ahí vamos a utilizar el cascade. Por ahora no, porque si no vamos a hacer muchas sesiones de JPA y nos estaríamos, pues, literalmente, es bien amplio JPA, pero estamos considerando lo que van a necesitar para sus proyectos. Mapped by. Ya está, listo, ya tengo aquí definido el mapped. ¿Requiero algo más? No, creo que es lo suficiente. El fetch puedo colocarlo, sí, ya que por defecto está en eager. ¿Podría colocarlo? Sí, lo voy a colocar. ¿Ya? Por defecto es eager. ¿Ya? Poco para llenar aquí. Y luego también podemos hacer el campo. Muy bien. Ahora vamos al lado opuesto. El one to many. En el one to many, fíjense, podría yo definir otra vez fetch, pero ya está en el anterior y está por defecto. Podría definir mapped, pero no hay sentido porque ya lo tiene el otro. Ya no hay sentido ahí crear la relación. Porque este mapped ya vinculó. Lo que sí aquí más bien tengo que definir es el join column, ¿ya? El join column. En este caso el join column, ¿ya? Fíjense, yo voy a colocar aquí el name,
cuál va a ser el nombre de esa columna. Y lo tengo aquí. Aquí está. Manager ID. Abro comillas. Manager subguión ID. Listo. ¿Qué más va? ¿Podría colocar otros datos? Sí. El nullable. El nullable, que es importante. Vamos a ver. Y eso ya dijimos dónde lo encuentro. Pues ahí en el esquema. Vamos a lo que es department. Aquí está department y acá está manager. Fíjense. No está el constraint not nulls. Como no está, entonces este dato sí puede asumir el valor de null. Entonces, vamos a colocar que por defecto creo que nullable es true. Entonces, vamos a simplemente ratificar. Yo lo puedo dejar vacío, pero en este caso vamos a especificar que es true. ¿Ya? En algunos casos he puesto, en otros no. Y está. Fíjense, ya tengo mi join column definido. Ya lo tengo. ¿Ya? Y ahora ya tengo mi relación. Entonces, hasta este punto ya terminé todas las relaciones. ¿Ya? Ha sido, fíjense, ha sido largo. Sí. ¿Por qué? Porque estoy explicando paso a paso. ¿Ya? Y si hay algunas dudas, pues me hacen las preguntas respectivas, ¿no? Muy bien, ya está. Grabo y fíjense, todas las clases ya están correctamente implementados. Ahora aquí aparece el cilindrito, sí, es porque está jiteado. ¿Ya? Entonces esto yo lo voy a desplegar al repositorio Git que indiqué que, si no me equivoco, aquí está. Ahí está, github.com/ups-is/pw-java-pandemia. Ahí está el código, ¿no? Ahorita lo voy a subir el código para que ustedes lo tengan, ¿no? La idea es que primero presten atención y si ustedes quieren implementarlo y hacerlo ustedes, también lo pueden hacer. O si quieren directamente, ahí también ya está el código y lo pueden descargar sin ningún problema. ¿Ya? Y ya está. Hemos completado hasta este punto. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Adicionalmente hay otro caso que puede ocurrir. ¿Ya? Otro caso que puede ocurrir. Que en este caso, voy a ver si, creo que sí, ahorita lo tocamos, que vendría a ser en el caso de un índice dependiente. ¿Qué es un ID dependiente o un primary key dependiente? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, en este esquema, solo hay una tabla para definir, aquí, solo hay una tabla para definir, fíjense, el empleado. Hay una tabla solo para empleado. ¿Qué pasa si aquí agregáramos un campo? Y eso también lo vamos a utilizar más adelante, que eso va a ser para después del parcial con Spring. Por ejemplo, usuario. ¿Ya? Yo quiero un usuario. Entonces, esa tabla usuario, fíjense, depende del employee. Porque un empleado tiene su cuenta, ¿ya? Y lo que ocurre a veces es que se hace esa relación, por ejemplo aquí digamos, ¿no? Aquí creo mi tabla usuario y vinculo con este employee, lo vinculo, ¿ya? Hago el vínculo, ¿ya? Y digo un usuario es un empleado, ¿ya? Entonces dentro de ese usuario yo puedo jalar los datos del employee, y ahí no hay problema. Pero ¿qué ocurre a veces? Lo que ocurre a veces es que este Employee ID quieren que sea el mismo ID de usuario. Es el mismo, ¿ya? El mismo empleado. Otro ejemplo más sencillo. Por ejemplo, vamos a una universidad, ¿no? Por ejemplo, una universidad es obvio que existen tres actores. Estudiante, docente y un administrativo, ¿ya? Entonces, a veces lo que ocurre es que crean una tabla estudiante, una tabla docente y una tabla administrativa. Pero, ¿qué ocurre cuando tú creas una tabla estudiante, docente y administrativo? Pues va a existir duplicidad. Duplicidad de campos. ¿Y por qué duplicidad de campos? ¿Por qué? Porque el estudiante tiene nombre, sí, tiene apellido, sí, tiene DNI, sí, tiene dirección, estado civil, documento, no sé, todos los datos adicionales. ¿Los tiene? Sí. El docente, ¿tiene algo diferente que el estudiante? No, igual tiene un nombre, tiene un
un apellido, tiene un DNI, tiene un estado civil, tiene un género, una dirección. Y el administrativo también tiene un nombre, tiene un apellido. Entonces, fíjense, toda esa data yo la puedo concentrar en una única tabla que sea, digamos, persona. Y a partir de persona, yo voy generando, ¿ya?, o una tabla persona donde está toda la data de tanto del estudiante, del docente y el administrativo, que es genérico para los tres. Entonces creo una tabla ahí que resume. Y esa tabla que resume, lo que ocurre a veces es que el docente tiene un ID, el estudiante tiene otro ID y el administrativo tiene otro ID. Entonces, cada quien, porque cada uno tiene su propio ID. ¿Por qué? Porque son tablas, ¿no? Y lo que se hace es una relación de one to one con respecto a persona. Ya está, solucionado. Pero ¿qué ocurre a veces? A veces existen proyectos donde quieren mantener un único ID. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con nosotros. Actualmente tenemos un DNI, tenemos un número de DNI. Este número de DNI, ¿por qué no lo utilizamos en todo lado? ¿Qué ocurrió? Las empresas generalmente se crean su propio ID. Entonces, hay algunas empresas que dicen, ya no creemos IDs, si ya tiene un DNI. Entonces, utilicemos ese mismo ID, que ya lo tiene, y nosotros aquí pues lo vamos a crear o lo vamos a utilizar. O sea, ese ID que tiene esa entidad, nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear un usuario que va a tener el mismo ID que employee. O sea, usuario no va a crear su propio ID. Va a utilizar el ID creado del empleado. Está hablando claro. El empleado, si quiere un usuario para poder acceder al sistema, entonces se crea el usuario, pero no tiene un propio ID, sino existe un ID dependiente. ¿Ya? Como repito, es como el DNI. Hay una tabla personas y todos los roles que tú crees, ya no hay que asignarles un nuevo código o un nuevo ID. Por ejemplo, en la universidad ustedes tienen su propio identificador, ¿no? Que es el año más un número autogenerado. Nosotros tenemos nuestro propio ID, ya que es un número secuencial. Entonces, cada quien maneja su ID. Pero ¿qué tal alguien le autorice? No, ¿qué es eso de cada quien? Todo es un único ID, así como el DNI, ¿no? Y quiero que sea el DNI. De tal manera que no te tengas que estar aprendiendo, pues, cuál es tu QI, ¿no? QI. ¿Ya? ¿Cuál es tu identificador? Si nos utilicemos uno. Entonces lo que vamos a hacer, algo rápido, ya para complementar esta parte final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo pequeño y después le vamos a agregar la data. Ya después le agregamos todo lo demás. En este caso lo que vamos a crear rápidamente, disculpen, está pasando el tamalero. Ya, vamos a crear una clase y le vamos a llamar user, ¿ya? Usuario, user, ¿ya? User. ¿Ya? Que luego esto lo vamos a utilizar cuando trabajemos con Spring, específicamente con Spring Security. Pero lo que ahora quiero es crear ese JPA y este usuario, el ID de usuario, sea dependiente de employee. O sea, aquí no creo un nuevo usuario, sino yo tengo una dependencia arriba, ¿ya? Una dependencia. Muy bien. ¿Qué va a tener? Este usuario, por ser un usuario, pues también va a tener, diremos, su propio ID. ¿Ya? Muy bien, su propio ID. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Primero vamos definiendo sus atributos. Algo rápido. ¿Ya? Este va a tener un private, ¿ya? Pero va a ser el mismo que employee. ¿Ya? El mismo. ¿Ya? No lo vamos a cambiar. Va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces nos fijamos en employee. ¿Cómo está? Vamos a employee y va a ser este ID. Muy bien, entonces vamos a copiarlo así, literalmente lo copiamos. ¿Ya? Es el ID, va a ser este valor. ¿Ya? Muy bien, adicionalmente este user es obvio que va a tener un string que va a ser un username. ¿Ya? Luego va a tener un private string y contraseña. O sea, en este caso el password. Ya está. Los dos datos más que suficiente, porque simplemente quiero mostrarles cómo se genera un índice dependiente de otra entidad, ¿ya? Para que no cree el índice, sino que sea dependiente de employee. Muy bien. ¿Qué tengo que colocar aquí? ¿Ya? Aquí lo primero que hago
Ya, lo primero que tengo que hacer es colocar, es obvio, la anotación entity, porque voy a crear una entidad, un entity. ¿Listo? Ya está mi entity. Luego tengo que definir el table, que ya lo sabemos. Muy bien, table. Ya está el table. Ya. Muy bien. Listo, ahí está el table. Ok. Y le voy a especificar el nombre. Ya. Name. Y le voy a colocar user. ¿Ya? Porque es el usuario, ¿no? Users, perdón. Users, porque es usuarios. Muy bien. Tiene que estar en plural. Muy bien. Users. Muy bien. Ya tiene. Listo. Vamos definiendo los atributos. En este caso, tiene el ID. Y es obvio que yo tengo que colocarle la anotación ID porque el entity me pide que tenga un ID. Listo. Muy bien. Este atributo no le voy a colocar nada más. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hacer el nexo, voy a vincular este ID con este ID de employee. ¿Ya? Entonces no le voy a poner ni generate value ni column. ¿Por qué? Porque voy a hacer más abajo esa relación con respecto a esta tabla, al employee. Muy bien, entonces lo dejamos. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer la definición. Muy bien. Luego, lo que necesito aquí es definir ya las columnas como tal, ¿no? En este caso es un column. Listo, el column. En este caso le ponemos un name. ¿Ya? Este va a ser mismo, username. No le voy a cambiar. Username. Vamos a definir un tamaño. Sí, vamos a colocarle un tamaño de, no sé, usuario, ¿cuánto? 20. Si alguien le pone el ángulo. Y principalmente nullable false. Ya, que no se acepte valores nulos. Entonces voy a copiar lo mismo. Ya, ahí. Y por aquí vamos a, aquí, ya, el username. Aquí, espérense un rato. Voy a fijarme cuál es el tamaño estándar. Ya, porque hay un tamaño estándar aquí, antes de meter la pata. Ya, acá hay ya hay un tamaño estándar de JPA. Ya. Y espérense un ratito. Creo que no lo tengo aquí. Espérense un rato. No está acá. Espérense un rato. Vamos a ir aquí. Ya voy a irme al código anterior. A los proyectos anteriores. Acá está. Ya voy a ver el tamaño que está. Para no cometer ahí el error de ponerle un tamaño que después tengamos inconvenientes. Ya, acá está, entities. Ya, uy, ¿dónde está? Ok. No encuentro, qué raro. Se me perdió. Ya, aquí debe estar. Espérense un momento, espérense, no se vayan. Vamos a colocarle el mismo tamaño. Ya, porque... ok. Ya, espérense un momento. Voy a encontrar. Es lo que me parece raro es que no hay. O lo he colocado en otra carpeta. Ya. Ah, ok. Ya sé dónde está. Disculpen. Me estoy confundiendo de... Sí, espérense un rato, por favor. Voy a aquí. Ya lo ubiqué. Ya, espérense un rato. Ya encontré. Bien, es username y está definido en 30. Ya, definido en 30 y el password está definido en 60. Ya, este es el formato que se utiliza en Spring. ¿Ya? Y aquí adicionalmente hay un valorcito. Ya, se llama aquí. Ya, esto lo estoy colocando porque luego lo vamos a utilizar en Spring. Por lo tanto ya lo voy definiendo. Ya está. Solo estos tres. Sí, los tres son más, por el momento, más que suficiente para poder. Después vamos a agregar más atributos. Muy bien. Entonces, esto es
lo que define en este caso en usuario. ¿Ya? Defino esto y muy bien. Ya tengo ahí. Ya. Pero en este caso aquí hay una relación. ¿Por qué? Porque en este caso este usuario va a depender de employees. Y también employees va a haber una relación directa ahí el empleado. Muy bien. Entonces aquí voy a crear un objeto. ¿Ya? Voy a crear un objeto. ¿Ya? En este caso va a ser private. ¿Ya? Employee y employee. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso un usuario en esencia, esto ya lo voy cerrando, que no me sirve. Ahí está, ¿no? Un employee. Entonces, un usuario en esencia es un empleado, ¿ya? Porque ahí está toda la data, ¿no? Y al crear esta relación, pues al otro lado yo también tengo que colocar, ¿ya? Tengo que colocar lo inverso. O sea, aquí al final lo voy a colocar, aquí tengo que colocar ese objeto, que en este caso es el lado opuesto. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el lado opuesto? Pues tengo que crear private, ¿ya? Se llama user, ¿ya? User, el objeto, y es user, ¿ya? Porque en este caso un empleado tiene un usuario, pues, un usuario, ¿no? Y vamos lo contrario. En este caso, un empleado tiene un usuario, un empleado tiene un usuario y un usuario pues es de un empleado. Es una relación, entre comillas, inclusive de one to one. Muy bien, ya está. Muy bien, ahí está la relación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues colocarlos los dos ahí, como siempre. Los dos. Ahí está employee, ¿ya? Un employee tiene un usuario, ¿ya? Y un usuario es de un empleado. ¿Ya? Muy bien, ahí está la relación. ¿Ya? Ahí no hay problema, podemos hacer la relación one to one sin ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces la pregunta es, por ejemplo, que ya vamos colocando aquí one to one, y aquí también colocamos el one to one. ¿Ya? Y colocamos el one to one. ¿Listo? Anotación one to one. ¿Listo? Ahí está el one to one. ¿Es una relación? Sí. Un usuario, repito, ¿no? Un empleado tiene una cuenta, un usuario, ¿no? Y un usuario le pertenece a un empleado. ¿Ya? Muy bien, ya está. En este caso, vamos a ver la pregunta, ¿no? ¿Dónde va a estar el identificador? ¿Dónde va a estar el ID? En este caso, el identificador está aquí, en usuario. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿quién tiene el Mappet? En este caso, quien tiene el Mappet es employee. ¿Ya? Porque employee no va a haber data. O sea, aquí en employee yo no voy a colocar pues usuario ID o usuario ID, no. Eso va a estar en usuario, ¿no? El usuario va a referirse a, ni siquiera va a haber employee ID. Va a ser el mismo ID que tiene aquí. Su usuario no va a crear otro ID, es el mismo que está aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta que en employee no hay campo? Al no haber campo, entonces él es quien tiene, ¿ya? Entonces ahí la pregunta, ¿no? Ahí siempre la pregunta de rigor. ¿Quién tiene el Mappet y quién tiene el join? ¿Cierto? En este caso, employee tiene el Mappet y user va a tener el join. ¿Listo? Eso es lo que siempre hace un momento dijimos, ¿no? ¿Quién tiene el Mappet y quién tiene el join? Listo, ya está. Entonces, en este caso, este user es... ¿Cuál es el vínculo aquí? Pues el vínculo aquí es employee. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto con el cual este user se vincula? Con employee. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya vinculé. El empleado tiene un usuario. Aquí no hay join porque aquí no va a haber un campo que diga user ID, ¿no? Simplemente esta es la relación para saber si un empleado tiene un usuario, ¿cuál es? ¿Ya? Que también puede ser un valor nulo. ¿Listo? Muy bien. Ahora empleemos esto. Vamos aquí. En este caso, esta clase user es quien va a tener el join. ¿Ya? Va a tener el join. ¿Cómo se va a llamar el join? Fíjense cómo se va a llamar el join. Name.
el join se va a llamar este mismo ID, el mismo, ¿ya? No voy a ponerle otro nombre, voy a ponerle tal como está, ID, ¿ya? ¿Para qué? Para que se genere. Entonces, saben muy bien que este es su ID, va a tener un ID, y este employee ID es el mismo ID. Entonces, por eso decía, es el mismo ID, voy a reutilizar su ID, no voy a generar nuevamente un ID. Y esta relación que voy a tener acá es directamente con él, ¿ya? Este dato, el ID, ese es el mismo, fíjense. Y si se dan cuenta, en los casos anteriores era diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo, el employee tiene un job, ¿ya? Y el nombre es job ID, ¿cierto? Es job ID. Lo mismo ocurriría aquí, aquí tendría que poner employee ID, ¿cierto? Tendría que ponerle, bajo esta misma lógica de job ID, aquí tendría que colocar employee ID. Pero yo no voy a crear, o yo no tengo mi propio job ID, ¿ya? Lo que tengo es que este objeto, o el valor de este objeto, o el ID de este objeto, tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, a diferencia, haciendo la comparación, entonces pongo este mismo, o sea, literalmente hago esto, control C, y aquí lo pongo, control V, es el mismo valor. Muy bien. Ahora, aquí nos falta un datito, ¿ya? Una anotación, que es el quien hace toda la magia. Se llama el maps. Ay, por un rato, qué raro no me aparece. Ahí está. Maps ID, ¿ya? Y fíjense, designa, dice, a many to one o one to many, una relación de atributo que provee un mapping para un embedded ID. ¿Qué es un embedded ID? Pues es el mismo ID con el quien te estás relacionando. Puedes hacer aquí un atributo con un embedded ID primary key o un simple primary key de un parent entity, de una entidad padre. O sea, es el mismo ID que tiene tu padre. ¿Ya? Es el mismo ID. No estás creando un nuevo ID, sino es ahí lo que haces con el map ID es crear una dependencia. Es el mismo valor que viene del padre. Entonces, este es un embedded primary key ID. ¿Ya? Entonces, ese es mapped ID. Entonces, al colocar esto, le estoy diciendo que este ID del employee ID va a ser el mismo que este ID. Entonces, aquí voy a colocarle así en comentarios. Este es un embedded ID primary key. ¿Listo? Ya está. Este es quien hace la magia. Este mapped ID, repito, es quien crea, o mejor dicho, va a la dependencia de que este ID no es más que el mismo ID que tiene employee. ¿Ya? Entonces, esto lo pueden utilizar, como los dije, a veces en ciertos proyectos me dicen, profe, tengo diferentes usuarios, ¿ya? Pero todos tienen nombre, apellido y quiero crear una única entidad. Pero lo que queremos es que ese ID de esa clase persona sea el mismo para todos, para que no haya esa duplicidad de información y no tener, digamos, que el estudiante tenga su propio ID, el docente tenga su propio ID y el administrativo tenga su propio ID, sino sea un ID único para todos, ¿ya? Sea un ID único. Esto es eso, ¿no? Y ahí está el embedded ID. Ahora me sale un error, sí, porque hay que hacerle aquí el famosísimo synchronize class, list, y ya está. Y listo, tengo mi user, ¿ya? Mi user, y esto va para terminar esta parte, que es ID, tiene un ID que es el mismo ID que employee. O sea, él no tiene que crear su propio ID. Primero tengo que crear un empleado y a partir de empleado creo un usuario. ¿Ya? Y es obvio que varios empleados no van a tener usuario. Pero un usuario no puede crearse si previamente no se ha creado el empleado. Y ahí está toda la data, ¿no? Que trabaja, dónde trabaja y aquí está el usuario. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos en esencia todo lo que vendría a ser JP. Listo, señores, muy bien. Y terminamos con esto el JPA. Entonces, hasta este punto ya ustedes me tienen que presentar la aplicación de JPA en sus
proyectos. Entonces es hora de empezar a trabajar en ello. ¿Listo? Gracias y con esto terminamos JPA.